Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar sobre el tema que nombramos transformación de fuentes. Es un teorema en el cual nos habla, nos explica que una fuente de voltaje con una resistencia en serie se puede transformar en una fuente de amperaje con la misma resistencia en paralelo. Aquí no hay más que aplicar la ley de Ohm y es transformar el circuito. Por eso se llama transformación de fuentes. Esto va con la finalidad de poder nosotros adaptar el circuito a una mejor solución para que sea más sencilla la reducción o el obtener algún valor que venga solicitado dentro del circuito. Tenemos una fuente de voltaje que nosotros vamos a necesitar ver que se encuentra conectada en serie con una resistencia. Ahí podemos aplicar el teorema de transformación de fuentes. Esto simplemente para llegar de aquí a acá, que viene siendo una fuente de amperaje con una resistencia en paralelo, es la misma resistencia, ¿sí? El valor de la resistencia no cambia, obviamente el valor de la fuente, como es de voltaje, al momento de hacer la operación va a cambiar y se va a convertir en una fuente de amperaje, ¿sí? Pero el valor de la resistencia se mantiene, si no se alteraría el circuito y los valores de corriente que fluyen en él. Y esto básicamente es aplicar la ley de Ohm. Yo tengo el circuito y si quiero convertirlo aquí, pues ¿cómo voy a sacar la IX? Dividiendo el voltaje entre la resistencia, ¿sí? Y si yo quiero regresar a este circuito, pues necesito hacer la ley de Ohm, pero ahora despejando el voltaje, resistencia por intensidad. Entonces, si yo tengo esta situación, puedo venirme a un circuito en serie con una fuente de voltaje si me conviene. Y si yo tengo esta situación, puedo venirme a un circuito en paralelo con una fuente de amperaje, si es que así me conviene. Va a haber casos especiales a los que les llamamos circuitos equivalentes, y esos casos especiales pues se van a dar cuando la fuente se encuentre, por ejemplo, en este tipo de conexión, porque no siempre lo vamos a encontrar directo. Tenemos a veces que ver que el circuito tiene el mismo principio, pero la conexión es diferente. Entonces, yo aquí voy a tener, por ejemplo, un voltaje y una resistencia, aquí le puse la resistencia X, una resistencia L. Vamos a suponer que está conectada ahí en paralelo, ¿sí? Pero yo automáticamente, al ver esto, puedo descartar esa resistencia y cambiar y modificar mi circuito aquí. No es que esa resistencia no sea importante o que ya la voy a eliminar por completo en mi circuito, sino que esa resistencia yo ya voy a conocer el valor de voltaje y obviamente esta resistencia no impacta ni cambia el voltaje de estos nodos o de esta fuente, ¿sí? Entonces yo puedo decir que conozco el voltaje que tengo hasta aquí y puedo eliminarla momentáneamente si es que no me pide nada el circuito de esa resistencia, y una vez que ya la quité puedo aplicar mi teorema de transformación de fuentes y ya de aquí pues volver a pasar a la fuente de amperaje si es que así lo veo conveniente. Esto es pues porque el voltaje en estos puntos sería lo mismo, ¿no? Lo mismo pasaría si yo tengo un circuito, no tengo directamente el circuito, el esquema como lo manejo aquí, con una fuente de amperaje con una resistencia en paralelo, pero tengo esta conexión, ¿sí? O puede ser una conexión parecida en la que ya tengo una fuente de amperaje, pero tengo una resistencia en serie y después viene una resistencia en paralelo. Obviamente la corriente que pasa por aquí y por la resistencia va a ser la misma, esa intensidad eléctrica no va a modificar el valor de la corriente IX que yo tenga circulando por esa malla. Entonces puedo quitar lo que viene siendo la resistencia L si es que no me pide nada de voltajes, de potencias, de corrientes en esa resistencia, y puedo aplicar mi teorema de transformación de fuentes para de aquí llegar acá, ¿sí? Esto sería en esos casos donde se encuentren esos tipos de conexiones y ya puedo aplicar mi teorema de transformación de fuentes. Aquí ya hay que echar mano de todo lo que hemos visto anteriormente en nuestros teoremas de análisis de nodos, de superposición, y tratar de hacer el circuito más fácil para su solución. Entonces ahorita les voy a poner un pequeño problema donde solicitemos algún valor de pues X en el circuito y ver cómo aplicar un teorema de transformación de fuentes. Los redibujos que se hagan, eso ya va a ser a solicitud de usted.
No siempre, no siempre lo va a necesitar. A veces, obviamente si el método se lo sugiere, se lo pide, pues va a tener que aplicar el teorema de transformación de fuentes, pero es una herramienta más para poder ser la solución de una forma más rápida y poder llegar al punto del circuito que usted requiere saber, ya sea la potencia, el voltaje, el amperaje, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo para que vayamos aplicando el teorema de transformación de fuentes. Ok, fíjense bien muchachos, tenemos el circuito que se encuentra ahí en pizarra y pues tenemos una fuente de 75 micros, son microamperes, estos son megas, 4 megaohms, 6 megaohms, 200 kiloohms, 1 megaohm, 3 volts y 40 microamperes. Se pretende encontrar el voltaje V que está señalado en la resistencia de 1 megaohm. Vamos a aplicar el teorema de transformación de fuentes para el circuito, cambiarlo, ¿sí? Hacer un circuito más sencillo y después plantear una ecuación como análisis de mallas y poder encontrar nuestro voltaje V que nos solicita en esta ocasión, o la corriente de la malla, y con eso encontrar cuánto es lo que vale V. Entonces yo tengo que observar mi circuito y al momento de ya haber observado mi circuito, pues tengo que identificar qué puedo hacer, ¿sí? ¿Dónde puedo aplicar el teorema? Ojo, es bien importante como recomendación en este teorema: lo que se analiza no se mueve, ni se modifica, ni se transforma, ¿ok? Así pónganlo como una regla para que no se olvide. Lo que se analiza no se mueve, no se transforma, no se reduce, ¿okay? No se elimina. Entonces, es bien importante eso, porque al momento de que usted quite, mueva, reduzca, elimine de su circuito el elemento que usted está analizando, pues ya no va a poder llegar a él, ya no va a tener cómo llegar a esa posición que usted está tratando de analizar. Entonces, como primera recomendación es eso: lo que se analiza no se mueve, no se transforma, no se reduce, no se elimina. Por lo tanto, la resistencia de 1 megaohm yo no la voy a mover, no la voy a transformar, a reducir ni a hacer nada. La voy a dejar ahí hasta llegar al circuito que me dé el valor de V. Entonces, si usted estaba pensando hacer la transformación de esta con esta porque esta está en serie, pues ahí ya la estaríamos moviendo de posición y ya no podríamos llegar al mismo valor que queremos. Entonces no se transforma, no se mueve, no se reduce, no se elimina, no se le hace nada. Entonces yo tengo que trabajar con lo que tengo del circuito conectado antes de esa resistencia. Entonces fíjense bien las conexiones que yo tengo. Puedo hacer la transformación de aquí a aquí porque tengo ya mi teorema: una fuente de amperaje con una resistencia en paralelo, igual acá, ¿sí? No hay una regla que te diga primero transforma aquí, lo transforma acá. Podemos transformar las dos al mismo tiempo, ¿sale? Entonces, hacer la transformación de esas dos al mismo tiempo me da como resultado la siguiente operación. Ok, fíjense bien, aquí lo que estamos haciendo es agarrar esta fuente y transformarla con esta resistencia, y la pasamos a una fuente de voltaje con una resistencia en serie, ¿sí? De una fuente de amperaje con una resistencia en paralelo, la cambiamos con una fuente de voltaje a una resistencia en serie, aplicando ley de Ohm, ¿sí? Para nosotros, yo ahorita a esto le puse BY por ponerle pues un nombre a la fuente, ¿no? Y es simplemente voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. 75 micros por 4 megas me da 300 volts, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos esa información, y si se fijan, el valor del que cambia pues es el de la fuente, ¿no? Pues la transformamos. 75 exponente a la menos 6 por 4 exponente a la 6. Sí, 300 volts. Entonces, el que cambia es el valor de esa
de esa fuente de amperaje a voltaje, pero el valor de la resistencia se conserva, nada más lo cambiamos de posición. Antes estaba en paralelo, luego lo ponemos en serie, ¿sí? La de 6 no se le hizo nada, se queda donde está. Y es bien importante que usted, cuando haga el cambio de la fuente, se fije cómo está el sentido de la corriente indicada en la fuente de amperaje o en la fuente de voltaje, para que cuando lo cambie a una fuente de amperaje, pues mantenga ese sentido, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo debo de saber que la corriente, como lo hemos visto en clase, fluye de menos a más, entonces esto está polarizado así, y es la misma polaridad que yo le voy a dar a mi fuente, ¿sí? Igual aquí está de menos a más, entonces este está menos aquí, más acá, entonces es la misma polaridad que yo le voy a dar a mi fuente cuando haga la transformación. Igual aquí hicimos la transformación, para mí esta la acabo de yo nombrar BY, ¿sí? Y esta la acabo de yo nombrar BX. Entonces hice la transformación de dónde salió BY y dónde salió BX, aquí está la operación, ¿sí? Aquí multipliqué los 40 micros por los 200 kilos y ya conservo la resistencia de 200, no la elimino. Entonces ahora sí es más fácil de aquí ver analizado a lo mejor por mallas, por algún otro método, pues el más sencillo era mallas, pero hubiera tenido que hacer más ecuaciones, a tener un circuito así más simple en el cual puedo decir, ¿sabes qué? Pues ya voy a sacar una intensidad y le voy a poner una intensidad total y nomás es una sola intensidad. Todavía no voy a calcular el voltaje, lo que yo ando buscando es aquí tener el voltaje. Teníamos marcado más o menos mi voltaje V. Entonces primero necesito sacar la intensidad. Para sacar la intensidad pues voy a tener aquí sumatoria de las fuentes de acuerdo a las leyes de Kirchhoff. Entonces tendría 300 positivo, 300 más 8 menos 3, ¿sí? Fíjense en las polaridades de entrada y de salida, es lo que nos va a dar los signos en los que va a quedar nuestra ecuación. Y esto es la sumatoria de las fuentes y es igual a la sumatoria de las caídas de tensión. Las caídas de tensión que vamos a tener, pues vamos a tener 4 megaohms, o sea sería 4 megas más 4 megaohms más 6 megaohms más 1 megaohm más 200 kiloohms, ¿sí? Todo afectado por la intensidad total, ¿ok? Entonces lo que vamos a tener aquí, vamos a tener 305, es igual si hacemos la sumatoria de todo lo que viene siendo nuestras unidades de resistencia, me van a dar 11.2 megaohms o 11 millones, ¿sí? 200.000 ohms, ¿sí? Afectados por la intensidad total. Entonces despejando eso, me queda que la intensidad total es igual a los 305 entre los 11.2 megas o 11.2 por 10 a la 6, ¿sale? Y esto me va a dar un total de 27.232 microamperes, ¿sale? 27.232 microamperes. Entonces ahora sí, ya con ese dato yo puedo calcular cuánto es el voltaje que tengo en lo que viene siendo la resistencia de 1 megaohm. El voltaje V es igual a la resistencia por la intensidad, entonces tendría una resistencia de 1 por 10 a la 6 multiplicado por 27.232 por 10 a la menos 6, ¿sí? El voltaje que me da en esa resistencia es de 27.232 volts, ¿ok? Entonces este es aplicar el teorema de transformación de fuentes para poder hacer la reducción de un circuito que sea más simple lo que viene siendo el circuito y poder hacer la transformación y obtener el voltaje o lo que nos pide el circuito de una forma más sencilla, ¿vale? Entonces vamos a seguir subiendo más información sobre transformación de fuentes, algunos otros ejemplos cuando vengan fuentes dependientes y demás, para que puedan ustedes trabajarlos y pues seguir avanzando. Es el tema de esta semana, transformación de fuentes. Espero que le hayan entendido y espero que hayan pues comprendido los pequeños conceptos
Bien importante recordar: lo que se mueve, lo que se analiza, no se mueve. ¿Ok? Cuídense mucho y estamos en contacto, chavos.